¿Qué pedo raza? Le traigo el capítulo 1 de este nuevo fic, no voy a dejar de subir el otro, solamente lo quiero dejar descansar un rato ya que tengo bastante en mente este nuevo y si no lo escribo todo se me va a terminar olvidando. No se me alteren, en el próximo video subiré la otra teoría de mientras disfruten de esta, no sé si en esta quieran haremo una sola pareja, así que comenten cuál quieren. Sin más demora comencemos con el capítulo de hoy, mis otakus hediondos. Narra Gohan. Ya han pasado 8 años desde entonces, hoy en día tengo 17 años, y para ser honesto han pasado muchas cosas desde que tenía 9 años. 3 meses después de la muerte de todos los guerreros, Bulma empezó con su labor de parto. Durante esos meses yo me había encargado de cuidar y atender lo mejor posible a Bulma, muchas veces salía a comprar la comida por ella y yo mismo cocinaba, ella siempre protestaba pero después de unos minutos de discusión se rendía y me dejaba atenderla. El día del parto todo iba de maravilla, me encargué de reclutar algunos de los mejores doctores que aún quedaban con vida en la capital. Pasaron 5 horas de parto y todo iba bien, pero mi peor pesadilla empezó. En una radio que yo monitoreaba frecuentemente para reaccionar en caso de un ataque, empezó a sonar el locutor extremadamente serio, informando cómo los androides se vieron por última vez en la capital del norte, justo donde nos encontramos. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, mi corazón se detuvo durante más tiempo de lo que podía soportar y cuando finalmente salí del shock solté la mano de Bulma, y pregunté cuánto tiempo hacía falta. Bastante aterrado por escuchar la radio, me vio y me dijo que probablemente en unas 2 horas. Le encargué a Bulma, le di un beso en la mano para hacerle saber que todo iba a salir bien y me fui enseguida. Con mi máxima velocidad me convertí en Super Saiyajin y salí volando lejos de ahí para llegar de la dirección contraria de donde se situaba la corporación Cápsula para no levantar sospechas y revelar la ubicación de mi nueva familia. Al aparecer frente a ellos sabía que ya no había vuelta atrás, y no es que me fuera a retractar, sabía que no iba a vencerlos, realmente no fui con la intención de ganar, sabía perfectamente que eso era imposible, mi objetivo era alejarlos, ganar todo el tiempo posible y no morir. Así fue como comenzó el infierno en vida, mis técnicas completamente inútiles, mis golpes totalmente débiles y mis reflejos solo me servían para evitar puntos letales. Hasta ese momento supe lo frágil que podía ser mi cuerpo en las manos correctas. Mi única estrategia era que en cada ataque que me conectaran me mandarán lo suficientemente lejos en dirección contraria a la corporación Cápsula, y para mi alegría resultó a la perfección, tal vez demasiado bien para mi salud ya que, al pasar media hora no esperaban a que impactara y en el aire me seguían atacando hasta caer al suelo. Pude escuchar cómo cada los huesos de mis brazos se rompían al cubrir un golpe directo y más temprano que tarde ya no podían ser utilizados para nada, ni siquiera moverlos. Descubrí cómo mis brazos se podían doblar en ángulos asquerosamente imposibles. Al principio se veían bastante divertidos cada vez que me ponía de pie, pero al paso de 2 horas se veían más y más molestos, ocasionando que arremetieran con furia al instante en que me ponía en pie. Al pasar 2 horas y media ya no me permitían ponerme de pie. Primero me machacaron en el suelo cuando me ponía de rodillas para levantarme, al ver que no dejaba de intentarlo procedieron a romper mis piernas. Hora y media después se aburrieron de mí y simplemente se elevaron en el cielo y me lanzaron el ataque final. De no ser que deje de usar ki desde la primera hora, probablemente no hubiera tenido suficiente ki para hacer una barrera de energía para salvar mi vida. Esa fue una apuesta sumamente arriesgada. Después de todo ese plan dependía mucho de la suerte, ya que, si el último ataque era físico no iba a poder usar una barrera ya que al impacto se destruiría e inmediatamente arremeterían de nuevo. En caso contrario, con un ataque de ki, una cortina de humo cubrió mi cuerpo y no se dieron cuenta que yo aún seguía ahí, simplemente se fueron. Con el poco ki que me quedó empecé a flotar sobre el piso en dirección a la corporación Cápsula, a unas 3 cuadras de mi destino. Ya no tenía ki suficiente, así que junté todo lo que me quedaba para fortalecer mi brazo en mejor condición para arrastrarme. Creo que no hace falta explicar que hacer eso dolía como el mismo infierno, dejando un
muy notorio camino carmesí detrás de mí hasta por suerte me encontraron algunos médicos que ya se dirigían a sus hogares ya que ya no hacían falta tantos médicos, después de todo el parto ya había acabado y solo se quedaron 2 médicos y algunas enfermeras para monitorear a Bulma y el pequeño Trunks. En cuanto vi las batas blancas, dejé de luchar por mantenerme consciente y me dejé caer en la inconsciencia. Al parecer caí en coma durante 3 semanas, suficiente tiempo para pensar y tratar de contar la cantidad de veces que deseé la muerte con tantas ganas que parecía ser el premio más bondadoso y valioso del mundo, pero en cada una de ellas tuve en mente a mi familia fallecida y la que aún tengo conmigo para seguir luchando o bueno seguir aguantando. En la 3ª semana Bulma ya estaba lo suficientemente bien para poder ir al templo del maestro Karin por semillas. Al parecer el maestro había muerto ya y solo quedaba Yajirobe, quien le entregó las últimas 50 que quedaban y él se quedó con 10 por si algo llegaba a pasar. Después de eso ya no supimos nada de él. Tuvieron que molerla y pasarlo a través de mi garganta por un tubo ya que por obvias razones no las podía comer. Una vez desperté tuve encima de mí a una furiosa y emotiva Bulma con un pequeño bebé en brazos. Me regaño y reclamo lo horrible que fue verme en un estado tan horrible con mi cuerpo roto y demolido a golpes sin la más mínima señal de despertar en algún momento. A partir de ese día supe que el infierno se había desatado y sabía lo que me preparaba, pero sabía que mi misión era absoluta, simple, no morir y proteger lo que me queda. Los primeros meses fueron difíciles, yo salía a las montañas para poder entrenar a mis anchas día tras día desde que el sol salía hasta que el sol se ponía, siempre atento a una pequeña radio para saber si estaban cerca de la corporación Cápsula. Atacaban a otros lugares pero yo no iba a ir, simplemente no podía hacer nada en esos momentos, si iba no podía salvar a nadie y solo se convertiría en otro cadáver más. Esos meses fueron increíblemente cansados. Cuando al fin volvía de mi entrenamiento cenaba con Bulma y Trunks, tomaba un baño y me disponía a dormir, o por lo menos ese era plan ya que no tardaba mucho en que Trunks empezara a llorar. Trataba de ocuparme de él yo personalmente ya que Bulma lo cuidaba todo el día, lo cual era bastante cansado considerando que también trabajaba en un nuevo invento que a palabras de ella, si todo salía bien podría salvar el futuro del planeta. Así que ahí me encontraba, sumamente cansado, adolorido por el entrenamiento, somnoliento y arrullando a un bebé a mitad de la noche mientras luchaba por no dormirme. Muchas veces no lo lograba y terminaba quedando dormido sentado en una silla con un Trunks tranquilamente dormido en mi pecho, y eso solamente lo sé porque a la mañana siguiente yo estaba sentado solo, Bulma con Trunks en la cocina preparando el desayuno y en la nevera una nueva foto de Trunks dormido pacíficamente en mi pecho, mientras yo estaba sentado con una mamila en la mano. Fue bastante difícil para mí esos años, fui un padre para Trunks hasta los 4 años después que aprendió a caminar y a hablar, me convertí en un hermano mayor. Para mi alegría e incomodidad la primera palabra de Trunks fue papá. Probablemente aprendió esa palabra de las veces que le hablaba acerca de Vegeta. Por su parte Bulma estaba bastante molesta ya que quería que su único hijo dijera mamá. Más temprano que tarde intentamos hacer que me dejara de decir así, lo cual no sucedió hasta los 4 años, después solo me decía Nilsan, por lo menos eso sonaba más normal. Después de todo era bastante raro que me llamaran padre cuando apenas tenía 13 años. Un año después del nacimiento empecé a llamar Okazana a Bulma y al parecer a ella le agradó la idea ya que la primera vez que se lo dije por error, ella se puso feliz y no dejó que la llamara de otra manera después de eso. Creo que fue cuando cumplí 11 años que empecé a combatir regularmente a los androides por 2 razones principalmente. La primera era para poder dar tiempo a que los habitantes pudieran escapar y la segunda era para medir mi fuerza y saber cuánto me faltaba para poder igualarlos y posteriormente superarlos. Lamentablemente la brecha de poder era bastante grande. Por parte de la humanidad no la pasaba tan bien, lo primero en caer fueron los ejércitos del mundo, constantemente reclutaban más tropas pero pronto descubrieron que eso no iba a funcionar ya que tardaban más en adiestrar a sus soldados que el tiempo que duraban vivos en combate. Después de ese golpe de realidad dirigieron sus recursos principalmente a hacer refugios escondidos y las comunicaciones. Se dieron cuenta que los equipos electrónicos tendían a explotar y dejar de funcionar
cuando impactaban los ataques de los androides, así que los hicieron más resistentes, al igual que las cámaras que eran dirigidas por drones principalmente para no arriesgar la vida de camarógrafos y reporteros. Por esto fue que la gente del mundo conoció mi nombre, escucharon mi nombre durante mis combates con los androides y vieron la mayoría de ellos antes de que algún ataque impactara en las cámaras. Al principio realmente me llenaba de orgullo el saber y escuchar como todos me llamaban su héroe y la arma secreta de la humanidad. Personalmente pienso que realmente era un escudo, ya que mi combate solo fueron yo aguantando los ataques muriera. Pasó bastante tiempo cuando al fin pude empezar a devolver los golpes, probablemente a los 14 o 15 años. El que la gente conociera mi nombre y me consideraban un héroe rápidamente se volvió una maldición, ya que yo no acudía a todos los ataques, ya sea porque me encontraba recuperándome de batallas previas o porque tenía que preservar mi vida, ya que la probabilidad de morir era muy alta y solo actuaba cuando atacaban en grandes concentraciones de personas. Tenía que seguir vivo para entrenar a Trunks y cumplir el último deseo de Vegeta. Lo malo fue que siempre me mantenía atento a la radio y la televisión. En esos momentos es donde escuchaba y veía a gente desesperada y en agonía suplicando ayuda, gritando porque yo apareciera, rezando al cielo mi nombre y que llegara a salvarlos a todos. Yo era su última y única esperanza de seguir con vida. Desgraciadamente callejón en brazos de la fría muerte al yo no aparecer. Sin duda alguna eso realmente me afectaba, aunque trataba de sobrellevarlo. Bulma me ayudaba bastante con eso, siempre estuvo para mí cuando todos esos gritos de súplica calaban tan fuerte en mi alma que no podía evitar llorar de la impotencia, frustración y culpa. Siempre le estaré agradecido por todo. Cuando Trunks cumplió 7 años empecé a entrenarlo. Durante toda su vida lo intenté educar como Vegeta lo habría hecho, a veces tratándolo más duro de lo que yo quisiera, pero estoy bastante seguro de que a Vegeta le enfadaría mucho ver a su único hijo comportándose como mi padre o como yo. El mismo Trunks se enorgullecía cada vez que le decía que él era el príncipe de nuestra raza. Poco después él mismo se daba ese título. Claro, siempre hice que mantuviera sus pies en la tierra y que su orgullo no nublara su juicio. Me limité a solo entrenarlo en el estilo de combate de Vegeta y sus técnicas, solo algunas, ya que no era seguro a su edad que las intentara hacer todas con el riesgo de que se hiciera daño al no controlarlas. De ahí en fuera no le enseñé técnicas de nadie más, ya que ese fue el deseo de su padre. Cuando le explicaba eso él se ponía bastante molesto porque quería aprender el Makanko Sapo del señor Piccolo y el Kienzan de Krillin. Al final solo le enseñé una única técnica de nosotros, que fue el Taioken, para que en caso de que tenga que escapar lo pudiera hacer de mejor manera. Juro que si los androides no me mataban ese chico sería mi muerte, no importaba que yo terminara de entrenar o que ya fuera de noche. A la hora que yo llegara siempre quería que lo entrenara o que jugara con él. Estaba lleno de vida y alegría, tenía un gran orgullo, pero nunca se molestaba por mostrarle afecto a las personas que él quería, pero al igual que Vegeta jamás le gustó admitir una debilidad, y por lo regular nunca lo hacía. Hubo una noche cuando él tenía 3 años, a su edad él ya contaba con una habitación propia. Esa noche una enorme tormenta cayó y por los constantes rayos terminó cortando la luz eléctrica. Por mi parte yo estaba sumamente cansado, ni siquiera noté cuando se cortó la electricidad. La única cosa que me despertó fue unos toquidos desesperados en la puerta de mi cuarto. Al avisar que podían pasar, rápidamente entraron Bulma y Trunks bastante espantados por los rayos. Bulma se esforzaba por aparentar, pero poco pudo ocultarme y Trunks no se molestó en disimular en esos momentos y corrió a abrazarme. Esa noche dejé que durmieran conmigo sin pedir más explicación. Realmente estaba agotado y necesitaba dormir lo más que pudiera sin importar quién estuviera a mi lado. A la mañana siguiente fue donde me explicaron que Trunks había ido primero al cuarto de su madre, pero al parecer esta estaba igual de asustada que su hijo y sin más opciones decidieron refugiarse conmigo. Esa mañana una nueva foto estaba en la nevera, una con Trunks aferrado a mí mientras dormía. Fueron tiempos hermosos a su manera y terribles como el infierno por igual.
Actualmente me encuentro en camino de la última batalla. En nuestro último encuentro logré acorralarlos, pero su coordinación me dejó en jaque mate. De eso ya fue hace 2 meses. Las semillas del ermitaño se acabaron hace 2 años, solo las usé en caso de estar a un respiro de la muerte, y lamentablemente ocurrió más veces de las que había calculado. En fin, esta será la última batalla. Pase lo que pase, hoy se acaba todo. Lo que me preocupa es que Trunks no se quería ir a casa. Temo que me haya seguido para luchar junto a mí. Solo puedo rezar a Kami que eso no suceda, aunque si me pongo a pensar eso no serviría de nada ya que Kami murió hace años. Habla el narrador. Un tiempo después Gohan al fin llegó al campo de batalla ya transformado en Super Saiyajin y más serio que nunca antes. Android 17. Vaya vaya, así que al fin saliste a jugar, Gohan. Android 18. O simplemente se cansó de vivir y vino directo a su muerte. Habló la androide con una hermosa sonrisa que solo enmascarada al ser sin corazón que realmente era. Gohan, no he venido hasta aquí para mantener una conversación con ustedes malditos. Esta será la última batalla. Y sin tiempo que perder, Gohan se lanzó por la androide 18 ya que sabía que esta era más débil que 17, con un sorpresivo ataque encajó un poderoso golpe en el estómago de la androide que no esperaba tal velocidad. Al instante Gohan apareció a sus espaldas, encajando un poderoso golpe de Masó, mandando a la androide a estrellarse en el suelo. Aturdida, la mujer no se dio cuenta cuando Gohan colocó su mano en su espalda y una potente ráfaga de ki dio de lleno, causando un gran daño en la espalda de la mujer. Gohan se estaba a punto de lanzar de nuevo cuando un golpe en el rostro lo mandó metros hacia atrás. Cuando se dio cuenta ya tenía a 17 encima de él, iniciando un intercambio de golpes por parte de ambos. Golpes eran esquivados y otros conectados por parte de ambos. El encuentro estaba siendo visto y escuchado por todos los seres humanos gracias a los drones que veían a una distancia segura la lucha. En esos momentos toda la humanidad tenía la esperanza puesta sobre Gohan. De vuelta a la batalla, Gohan logró obtener la ventaja gracias a una potente ráfaga de ki mandada directamente en todo el rostro del androide que apenas pudo cubrirse. De inmediato Gohan arremetió a sus puntos descubiertos mandándolo al suelo junto a 18 que apenas se estaba incorporando. En esos momentos Gohan se preparó para lanzar el ataque final. Mientras reunía la energía necesaria para liquidarlo, no se dio cuenta cuando ambos androides se lanzaron en una coordinación abrumadora que evitó que el Saiyajin híbrido lanzara su ataque para empezar a cubrirse. Al cabo de al menos media hora podemos ver el posible desenlace de la batalla, un Gohan malherido pero aún de pie, mientras los androides estaban algunos metros frente de él igual malheridos, pero en mejor estado que el híbrido. Android 17. Bueno Gohan, me has sorprendido, esta vez nos causaste muchos problemas, por habernos entretenido te regalaré una muerte rápida. Habló el androide mientras alzaba su mano, cargando un ataque al igual que 18. Mente de Gohan. Maldición, si no me quito ese ataque me va a hacer pedazos. Lo mejor sería usar una barrera, se llevará demasiada energía pero lograré seguir luchando. El ataque fue lanzado interrumpiendo los pensamientos de Gohan y antes de que hiciera su barrera un joven Trunks salió disparado empujando a Gohan de la trayectoria del ataque causando que impactará en gran parte del torso del joven príncipe ocasionando un enorme agujero que terminó con la joven vida casi al instante. Pareciera que todo el mundo quedó en un silencio sepulcral. Todo aquel que observaba la batalla desde sus televisores se quedó en silencio, algunos por respeto al que se sacrificó por salvar la vida de su héroe y otros por la naturaleza cruda de la escena. Los androides no pronunciaron palabra ya que estaban impactados, realmente no esperaban que alguien salvara a su enemigo al último momento. Por su parte Gohan no creía lo que estaba pasando, su peor sueño estaba hecho su realidad, la persona que él vio crecer, educó y amó como a un familiar estaba muerto frente a él. Poco le importó, tal vez no lo notó, que su aura de Super Saiyajin gradualmente se hacía más y más grande, mientras rayos se manifestaban en la misma, y en una explosión de poder sus cabellos se erizaron aún más ahora solo quedando 2 mechones más delgados en su frente. Esto no pasó desapercibido para nadie, mientras el híbrido sin una pizca de compasión en un instante apareció enfrente a número 17 incrustando su brazo en el pecho del androide, así atravesándolo en un solo ataque.
Nadie podía creer lo que había pasado. La más impactada era 18, que en ningún momento vio cuando se movió el híbrido y mucho menos podía creer que acababa de derrotar a su hermano de un solo golpe. Por su parte, Gohan, aún con su mano dentro del androide, lo lanzó al cielo impulsado por una ráfaga de energía que al estar a una altura considerable causó una enorme explosión que sin duda acabó con la vida del androide. Al momento Gohan se volteó en dirección al androide restante y lo que los televidentes junto a 18 pudieron ver fue al híbrido con una cara estoica pero con sus ojos siendo un río de lágrimas que escurrían sin parar por sus mejillas. Se notaba que estaba haciendo un enorme esfuerzo por mantener sus emociones ocultas, pero el dolor era más que evidente. Por parte del androide empezó a experimentar un nuevo sentimiento, uno que le apretaba el pecho con la fuerza de 10 toneladas, su respiración cada vez más agitada a cada paso que daba el híbrido hacia ella. Por primera vez desde que la convirtieron en androide ella sintió miedo, más bien sintió el terror absoluto. Sabía que su vida ahora estaba en manos de ese sujeto a su completo capricho y deseo, así como lo estuvieron las vidas de incontables personas antes de que ella los exterminara. Antes de que ella pudiera seguir pensando de igual manera que con su hermano, Gohan apareció enfrente de ella, pero a diferencia de su hermano él tenía un disco giratorio en sus manos que antes de darse cuenta ya la habían cortado a la mitad. La androide tuvo suficiente tiempo de vida para ver cómo el híbrido se agachó para recoger sus dos mitades y en un acto de crueldad infundió sus manos una gran cantidad de ki, ocasionando que la empezara a quemar desde su cuello y piernas de donde la tenía sostenida. Al ya no haber rastros de vida en el cuerpo simplemente los arrojó a un lado y de una ráfaga de ki desapareció toda existencia de la androide. El mundo entero celebró la victoria de su héroe que al fin los había librado de sus demonios que los sumergieron en el infierno durante tanto tiempo. Por parte del híbrido solo pudo tomar el cuerpo de su hermanito en brazos y dirigirse a la corporación Cápsula sin saber qué podía decirle a su Okasan. Por parte de Bulma estaba sumamente angustiada por sus dos hijos ya que sabía que los androides habían atacado, pero esperaba que no hubiera ido Gohan ya que la última vez sus heridas fueron muy graves. Interrumpiendo su tren de pensamientos escuchó cómo abrían la puerta de su casa y al voltear a ver vio como su mundo se hizo pedazos, un Gohan rubio y más musculoso de lo normal, sumamente herido con su hijo en brazos, el cual tenía un enorme agujero en su torso que por pura suerte no se había partido a la mitad por el tamaño de su herida. No pudo hacer más que voltear a ver a Gohan a sus ojos y esperar que le dijera que no era más que la más cruel de las bromas. Gohan, lo siente mucho. Fue lo único que pudo decir el híbrido mientras veía cómo el rostro de su madre adoptiva se llenaba de un odio y tristeza inimaginable. Bulma, lo siento. ¿Traes a mi hijo casi partido a la mitad y lo único que vas a decir es eso? Gritó la mujer mientras arrebataba a su hijo de los brazos del Saiyajin que se estremeció al escuchar a su madre. Gohan, Okasan, en serio lo lamento, no sabía que él me había seguido, yo lo había mandado contigo pero al parecer no me hizo caso y no me di cuenta hasta que ya había recibido un ataque por mí, en serio lo lamento, juro que no quería que esto pasara y daría lo que fuera porque esto jamás hubiera pasado. Después de su muerte liquide a los androides para vengarlo a él y a todos ya que no podía hacer nada más. Habló el híbrido como pudo ya que la mirada de odio que le estaba mandando su madre le rompía más y más su corazón ya deteriorado. Bulma, eres un estúpido Gohan, ¿qué carajos pasaba por tu cabeza al ir a enfrentarlos? Sabías mejor que nadie que lo único que tenías que hacer era esperar para que la máquina del tiempo estuviera lista, solo tenías que seguir vivo junto a mi hijo. ¿Tanto deseabas ser un maldito héroe? ¿Tanto querías imitar a tu padre que hiciste algo tan estúpido? ¿Pero qué podía esperar de ti? Después de todo siempre hiciste lo mismo, sobrevivir gracias a las muertes de quienes te rodean, ¿verdad? Todos murieron para salvar tu asquerosa vida, mientras tú te preocupas por ser el héroe. Pues felicidades Gohan, eres un maldito héroe, salvaste al estúpido mundo y destruirte al mío de paso, que sea la última maldita vez que me llamas madre, perdiste ese derecho en el momento que murió mi único hijo por tus estupideces. Gritaba la mujer colérica mientras derramaba lágrimas de furia y tristeza, mientras observaba cómo el rostro del híbrido se deformaba cada vez más a uno lleno de dolor, angustia,
culpa y una tristeza profunda. Su transformación poco a poco se fue mientras más y más lágrimas se derramaban de sus ojos Onix llenos de dolor. Al instante en que terminó de hablar, la dolida madre empuja a Gohan fuera de su casa, cerrando la puerta de un golpe en cuanto estuvo fuera, dejando a un Gohan totalmente roto a su suerte sin importarle su estado mental, emocional y físico del chico de 17 años. Gohan sabía que en esos momentos lo había perdido todo. Él nunca quiso ser un héroe, él solo quería cumplir los deseos de sus amigos fallecidos y traer la paz a la tierra. Él jamás quiso reconocimiento, al contrario, eso le causó más dolor que alegría. Nunca quiso ser el que sobreviviera con gusto, habría muerto por cualquiera de sus amigos, pero ellos eligieron por él. Él nunca quiso que nadie muriera para que él viviera. Ahora ya era tarde, ya no tenía nada en el mundo, todos habían muerto y la única persona que le quedaba probablemente lo odie más que a los mismos androides. Sin un motivo para seguir el híbrido, se alejó volando directo a las montañas. Podía sobrevivir en el bosque tanto como él quisiera, pero procuraba estar lejos del monte Paus ya que no quería manchar la memoria de su familia con su presencia. Fin del capítulo, hermanos. En el próximo capítulo será la llegada de Gohan a DXD y el inicio del desmadre. La verdad lo iba a hacer en este capítulo, pero ya me quedo demasiado largo, así que ustedes deciden. Comenten si quieren que el próximo capítulo que suba sea de esta teoría o de la de Gohan en el mundo de Naruto. Yo francamente ya me piqué con esta. Sin más que decir, nos vemos la próxima.